Belleza y más belleza sin sonrisa, amor y más amor del que te hiere, color de luz opaca, fría brisa, de aquel que muere y muere y nunca muere. Miradas en silencio y en la sombra, una hay de moribundos que te oprime, que pierde el esplendor como la rosa, de aquel que muere y muere y nunca muere. Sentándose en la orilla y en silencio, soñando que la luz refleja y brilla, belleza y más belleza, amor y más amor, de aquel que muere y muere, mas nunca muere, guiado por la luz de la pureza. Saludos amigos, bienvenidos a este espacio especial. Estamos contentos de anunciarles que ya ha salido a la venta la edición de este libro, un libro que nace en forma de homenaje, hecho por un amigo muy especial, en el que han contribuido también amigos y familia, y que era merecido homenajear a nuestro vecino, a Diego Gómez Fernández, el inculto poeta, Diego el Pulevas, también como lo conocemos aquí en Moratalla. Y esta tarde vamos a charlar del libro y lo vamos a hacer con parte de su familia, con sus hijos. Vamos a saludarlos, están aquí en el plató, con Ana Esmeralda Gómez y con Juan Domingo Gómez. Un placer teneros aquí. Igualmente. Un placer. Por delante tenemos unos minutos, ¿no?, muy emotivos. Vamos a recordar a alguien a quien el pueblo quiere muchísimo, ha querido muchísimo, que nos ha regalado muchísimos versos a todos. Recuerdo cuando llegué aquí, la primera vez que hablé con vuestro padre fue en el cementerio. Fuimos, Joaquín y yo, a hacer un programa el 1 de noviembre y él estaba allí y además estaba visitando a la bisabuela Esmeralda, a su abuela. Sí, a su abuela. Y nos recitó unos versos que están grabados y que salen en ese programa. Ese fue el primer contacto que tuve con vuestro padre. Claro, sí. Lo recuerdo. Y vamos a saludar también al que ha estado detrás de la composición de este trabajo, el que ha recopilado las fotos, los textos y le ha dado forma al libro. Y nos va a contar él también quién ha intervenido. Él es Pepe Murata, amigo intimísimo de Diego. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Ya tiene forma, ¿no? Este libro ya podemos encontrarlo aquí en Marianela, en la librería de Moratalla, de momento. Un libro que no nos va a dejar indiferentes. Cuéntenos. Yo creo que Poesía desde el corazón, que es como se titula el libro, es uno de los libros más bellos que se pueden haber hecho en relación a la poesía en Moratalla. Sobre todo por el contenido, pero también creo que lo hemos iluminado con ilustraciones, imágenes, fotografías muy relacionadas con Diego, su entorno, su familia, sus amigos, que le dan un mayor empaque, si cabe, al libro. Aparte de que es un libro bastante amplio, es una antología poética. Y también hemos introducido por primera vez relatos que él hacía. Se ha hecho una selección también de relatos, algunos muy bonitos, y que, como digo, le dan una mayor riqueza al libro. Temas diversos, ¿no? Hablaba Diego sobre la vida, el amor, la muerte. Sí. Vamos a ver. Cuando yo conocí a Diego en 1981, lo conocí casi por casualidad. En una de mis primeras exposiciones en Moratalla, yo trabajaba en Toledo y me vine para acá, dejé la exposición y fue mi padre el que me llamó para decirme que quería conocerme, que tenía mucho interés en conocerme. Él era un gran amante del arte, siempre fue un gran amante del arte. Y cuando lo conocí, recuerdo que estuvimos hablando como 6 horas seguidas de todo un poco y nació una gran amistad. Él participó en recitales muchos años. Yo recuerdo uno, me parece que fue en 1993. Él era joven
y me dejó impresionado como recitaba. Esa amistad la fuimos cultivando durante muchos años y él tenía una gran ilusión en publicar sus poemas. Como sabéis, recitaba en cualquier sitio con una potencia admirable, pero él quería verlo en textos escritos, en papel. Y en 2001, en el año 2001, se hizo realidad ese sueño que él tenía y publicamos precisamente La Torre de mis sueños, que es un libro que se agotó. Lo publicamos también aquí en Toledo, en Ediciones Bremen, y tuvo un gran éxito. De hecho, lo agotó, me parece que hicimos unos 700 ejemplares, lo agotó y luego hizo alguna otra edición y lo volvió a agotar. Yo tengo uno de esos ejemplares por casualidad, porque me llamó y me dijo, Pepe, que lo he vendido todo, ¿me puedes mandar alguno más? Digo, tengo 6 o 7 solo ya. Y entonces le envié los que tenía y me quedé con uno, que lo guardo como un tesoro. Y ese libro, como digo, tuvo mucho éxito, dio un recital en julio, el 28 de julio de 2001, en el Teatro Tieta. Recuerdo que lo presentó Gustavo Romera y bueno, son muy amigos también. Diego se puso malo. A mí me extrañó porque decía que tenía la gripe en pleno mes de julio. Y fuimos a por él. Hay una anécdota muy curiosa y es que lo llevamos al practicante para que le pusiera una inyección. Y entonces ya pudo venir a hacer el recital y nos dejó alucinados. Estaba acompañado a la guitarra por José Vélez también y estuvo recitando prácticamente todo de memoria durante más de 2 horas. Era increíble la capacidad para recitar que tenía. Lo tenía todo ahí siempre en el coco, no necesitaba libreta casi ni para apuntar, o sea, lo llevaba siempre en el corazón y en la cabeza todos los versos que recitaba. Sí, sí, él tenía sus cuadernos, allí iba escribiendo y posteriormente perfeccionando los poemas. Cuando empezó a dominar el ordenador, los iba pasando en el ordenador y tenía infinidad de poemas, algunos se repetían varias veces, hacía modificaciones, pero la verdad es que cuando decidimos hacer el libro, nosotros llevamos a partir de 2005-2006, empezamos a querer hacer el libro. Hicimos un proyecto, yo me veía mucho con él, me llamaba por teléfono incluso a casa y se tiraba recitándome un montón de tiempo, yo encantado, y me pedía mis opiniones sobre los poemas que hacía y posteriormente, a partir del 2006-2007, empezamos a trabajar en torno al proyecto de realizar el libro. Posteriormente se iba alargando porque él no paraba de escribir y de dar recitales en los pueblos. Lo vimos en Moratalla, que en Nerpio, en Caravaca, en Calasparra, etc. Y lo llevamos bastante avanzado en cuanto a la preparación cuando le ocurrió la terrible desgracia de su muerte, del accidente. Yo le había prometido que lo íbamos a publicar. Decía antes que el libro hay una gran recopilación de prosa y de versos, de muchas poesías de Diego. ¿Sobre qué temas? ¿Ha tenido también en cuenta los temas? ¿Están agrupados en temas? Sí, está organizado por temas. Hay 7 temas. El primero es poemas del amor, la naturaleza y la primavera. El segundo, poemas de la Semana Santa y los tambores y la religión.
El tercero, poemas de las fiestas y los encierros de Moratalla. El cuarto tema, que es el más amplio, los poemas sociales, soledades y sobre la guerra y la muerte. El quinto tema, poemas sobre Moratalla, su entorno y otros pueblos. El tema 6 son los poemas sobre la amistad y el cariño. Y el 7 es donde van los relatos, reflexiones, relatos y algunos poemas que van también intercalados. Y de todos esos temas, ¿cuál es el más denso? ¿Sobre qué le gustaba más escribir a Diego? El que te he dicho, poemas sobre sociales, soledades y sobre la guerra y la muerte. Ese es de lo que más vamos a encontrar. Muy preocupado por la situación social, por el sufrimiento de las personas, por los factores humanos, por el hambre, las guerras, por los desastres que ocurrían en nuestro planeta. Era Diego una persona muy empática, ¿no? Sí, muy empática, absolutamente. Decía Kapuscinski, que fue un periodista, que para ser un buen periodista había que ser primero un buen profesional, ¿no? Había que tener empatía con la persona, con lo que sentía, con lo que vivía, para poder escribir sobre esa gente. En cierta manera, Diego hacía eso. Él era un muy buen poeta porque sentía el dolor de la gente. Sí, y observaba muchísimo. Observaba todo lo que ocurría a su alrededor, pero no solamente en cuanto a los seres humanos, sino también en cuanto a la naturaleza. Era un gran amante de la naturaleza. Tiene unos, ya lo veréis, tiene unos poemas dedicados a Moratalla, al río Árabe, a su entorno, a los pueblos de alrededor, a las plantas, a las flores, a todo lo que lo rodeaba. Lo iba captando y lo transformaba en poesía pura, poesía muy profunda. ¿Cuánto tiempo le ha llevado recopilar todo lo que vamos a encontrar en el libro y en maquetarlo y realizarlo? ¿Cuánta gente ha habido detrás? Sí, vamos a ver. Nosotros, Diego y yo, estábamos trabajando en vida. Él me iba pasando poemas que me decía, a ver cuándo editamos el segundo libro y que sea más amplio y tal. Y yo tenía archivos, como te he dicho, y luego Ana Esmeralda me facilitó los que faltaban y también, como he dicho, Gustavo Romera me pasó varios poemas inéditos y vienen indicados ahí porque lo pone en el libro, transcritos por Gustavo Romera Marcos. Y a través de todo ello, pues fui haciendo una selección, estructurándolos un poco, corrigiendo las faltas de ortografía y quizás queda alguna aún, porque Diego se autodenominaba a sí mismo como inculto poeta porque tenía un complejo de la falta de ortografía que tenía. Pero todo tiene una explicación, yo lo digo ahí en la presentación, que a los 11 años tuvo que dejar el colegio. Él era muy inteligente, pero sus padres tenían que ir a trabajar a Francia, él les acompañaba y desde los 11 años dejó de ir al colegio. Así que la sabiduría que recogió fue de la propia vida. Ha colaborado bastante gente. Aparte de lo que he dicho, está Marcial García, que como sabes tuvo un accidente vascular hace poco y se está recuperando muy bien. Ha colaborado con nosotros desde el primer momento. Jesús Navarro Egea, mi hermano Paco Morata, Pedro Luis Martínez Ludeña, Antonio Romera, Severina, José J. Martínez, Ana María Almagro y Pachi López. Lo de Pachi López quería resaltarlo porque era muy amiga nuestra y, como sabéis, murió de cáncer y poco antes de morir, recuerdo que fui a verla a su casa, estaba luchando contra el cáncer y estaba escribiendo algo para Diego y me dijo, no sé si podré acabarlo, pero lo voy a intentar.
ella sabía que iba a morir. Y bueno, lo que escribió es bellísimo y me lo entregó su hijo, mejor dicho, se lo entregó porque yo pasé y ella estaba en el hospital, y se lo entregó a Pepe, a José J. Y él me lo entregó a mí. Y es algo realmente extraordinario, esta colaboración, que hay que destacar también. La maquetación pues la hemos realizado entre mi hija Beatriz, que es experta en maquetación, trabajó durante mucho tiempo en este tema, y luego la imprenta Grafos terminó conmigo dicha maquetación. Un trabajo donde muchísima gente ha puesto el corazón. No podía llamarse el libro de otra manera que Poesía desde el corazón, ya no por el corazón solo que ponía Diego a la hora de escribir, sino por el corazón que han puesto toda la familia que ha participado y los amigos que habéis participado en que este segundo libro viera la luz. Sí. Vamos a ver, Diego era muy querido, lo queríamos mucho sus amigos. Es verdad que era polémico, a veces discutía con la gente, también se metía mucho con los poderes, con la gente que tenía mucho dinero, con la iglesia, era un poco anticlerical. Yo quería decir, sin embargo, que tiene varios poemas sobre Jesucristo y sobre los anderos, por ejemplo, que son impresionantes. Cuando él los recitaba, te ponían los pelos de punta. O sea, que no era totalmente no creyente. Él tenía sus creencias. Él lo que le molestaba mucho es que Dios no pusiera remedio a los males de la tierra. Yo le decía, Diego, es que esto es connatural al ser humano. Estamos hechos para luchar contra el mal, pero es inevitable. Bueno, lo cierto es que Diego se metía profundamente en todo lo que tocaba. En todo lo que tocaba ponía el alma. Y los amigos captábamos este aspecto y por eso lo queríamos tanto. ¿Qué sintió cuando cogió el primer ejemplar ya maquetado de la imprenta? Pues una gran emoción, porque han sido 3 años y medio después de fallecer él, trabajando con esto con una gran ilusión, haciendo correcciones, introduciendo imágenes nuevas. Ana Esmeralda me mandaba muchas sugerencias, yo mismo revisaba lo que estábamos haciendo y la verdad es que fue una emoción tremenda, no solamente yo. Recuerdo que cuando recibió el libro Marcial García, me llamó para decirme: estoy absolutamente emocionado por cómo ha quedado el libro y el contenido. Fue una gran satisfacción y muy emotivo. Entiendo que dentro de unos meses, cuando la pandemia nos deje, se hará una presentación en su pueblo para que puedan acudir todos esos amigos y muchos más a escuchar cómo recitáis, ¿no? La poesía que vamos a encontrar en estas páginas, algunos de ellos. Sí. ¿Tenéis previsto más o menos para cuándo o esto es difícil ahora? Queremos hacerlo en primavera. Lo que estaba hablando con Jesús Navarro, Marcial García y los amigos que han colaborado es que quizás en Semana Santa no sea el momento más adecuado. Quizás una semana antes, una semana después, lo tenemos que estudiar. Lo que sí queremos es que participe el mayor número posible de amigos, poetas. Entre ellos tenemos a Severina, a mi hermano Paco, que ha publicado varios libros y también, a Pedro Luis Martínez Ludeña, a Ana María Almagro.
que están muy inmersos en la poesía y participarán. Y queremos ver también a algunos poetas jóvenes de Moratalla, que los hay buenos, para que participen. Y, cómo no, queremos contar con la colaboración de Jesús Vélez, Pepe de la Guitarra, que le llaman, que ha sido uno de sus acompañantes brillantes a lo largo de todos sus recitales, para que participe también. Y bueno, pues tenemos que estructurarlo y maquetarlo, pero por supuesto que queremos hacerlo así. Pues Pepe, no sé si quería comentarnos algo más sobre el libro, alguna anécdota que se haya quedado ahí, o seguimos charlando en primavera en ese gran homenaje que se le va a hacer. Sí, yo quería destacar dentro del libro un poema que le dedicó a su padre. Él tenía a su padre y otro a su madre. Y cómo no hablar de Joaquina. Joaquina, su esposa, pues ha sido una persona fundamental junto a sus hijos, pero fundamentalmente Joaquina ha sido una persona fundamental en la trayectoria de su vida. Ellos se amaban profundamente, tienen unos versos bellísimos dedicados a sus padres y a Joaquina, que yo querría destacar. El canto al labrador, que es un poema precioso, que ya se conoce, que hace tiempo que lo escribió, se lo dedicó a su padre. Él dice en los relatos que tiene ahí, dice que con su padre siempre se llevó muy bien, nunca la reñía, era la madre la que quería educarle porque era un poco revoltoso y estaba siempre encima de él. Y ahí dice, de vez en cuando me daba algún cachete, y sin embargo la quería enormemente. A su padre dedicó el canto al labrador, que recomiendo que lo lea la gente. Yo no sé si queréis que recite Sí, claro. alguno de los versos. Bien, el canto al labrador se lo dedicó, como digo, a su padre, que sufrió muchísimo en la guerra y en la posguerra. Narra Diego que esto le produjo 2 úlceras, de las cuales le operaron en Madrid, y después de aquello pues ya no fue el mismo. De hecho, después de acabar la guerra ya no era el mismo su padre. Entonces le dedicó, porque su padre y su madre se dedicaron fundamentalmente a trabajar en el campo. Tenían muchas tierras, almendros, albaricoqueros, olivos, etc. Entonces le dedica este poema precioso. Yo no lo puedo recitar como él, ni mucho menos, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Con el ladrido del perro callejero y la burla del cantar de un gallo viejo, se desgarra la noche majestuosa y bosteza el labrador por el sendero. Sin paso firme aún va caminando, entre sombras de fantasmas que conoce. El frescor de la mañana le saluda y un adiós de la luna que se esconde. Va absorbiendo su cuerpo la frescura de rocío que segrega la esperanza, de un mañana que ansía y nunca llega, que la siembra le rente la labranza. Ya no espera tener satisfacciones, hasta el tiempo que su guía también le engaña. No es bastante la locura de los hombres, que la luna cae con furia y le daña. Mientras tanto, el sol se despereza y desparrama luz que quema. El sudor de las sienes del labriego que se esfuerza sin comprender a lo que ama. Y de pronto,
se detiene y mira al sol, en la espera del que gime en el silencio, de las aguas que se van y nunca vuelven, del que vive sin saber con paso incierto. Por eso, cuando llega al tajo firme del arado, a la esteva se aferran sus manos condolidas y despierta y se da cuenta que ha llegado. Sin llorar de sus ojos se desprenden dos lágrimas. Bueno, me emociono recordándolo a él recitar. Era un verdadero torbellino. Bueno, espero que la gente lo aprecie. Además, debo decir también que al final del libro, gracias a Ana Esmeralda y sus amigos, tenemos varios QR para poder ver vídeos recitando de Diego. Es una maravilla. Yo me he metido en algunos de ellos y es como si estuviera ahí. Ese es uno de los aspectos también muy positivos de este libro, que se puede visualizar a Diego como si lo tuviera pues, entre nosotros, también a través de estos vídeos. Espero que este libro, que para mí es una joya, pues lo puedan leer los moratalleros con entusiasmo y con cariño. Y ojalá, Pepe, que salga fuera de Moratalla, ¿no? Espero que por lo menos en toda la región se pueda conocer este libro. De momento se va a vender en Moratalla, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, ahora se lo preguntaré a sus hijos, que seguro que lo saben. Lo decidirá la familia. Vale. Pepe, muchísimas gracias por la emoción y por el rato, por todo lo que nos ha contado de Diego, y deseando estamos que llegue la primavera para poder charlar cara a cara, sin interferencias y con más amigos sobre este libro y homenajear a Diego. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y un saludo para todos los amigos y a todo el pueblo de Moratalla, al que yo, vamos, sigo teniendo casa allí y al que llevo profundamente en el corazón. Ana Esmeralda, Juan Domingo. Encantado, Dana. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo habéis visto a Pepe? Muy emocionado, ¿eh? Sí. Sí, con el poema sobre todo había momentos que pensaba que no iba a poder terminar de recitarlo. Ese poema es muy entrañable y toda la entrevista estaba muy emocionado. 3 años y medio, ha dicho, ¿no? De trabajo de recopilación, de fotos, de poemas, también de prosa, en el que habéis intervenido la familia, te nombraba todo el rato, ha sido ahí un trabajo de toma, te paso esto, ¿cómo has ido organizando lo que querías que estuviera aquí? ¿Te imaginabas que era lo que iba a querer tu padre que saliera aquí o cómo? Sí, porque él le hacía ilusión el reflejar en el libro parte de su vivencia, parte de su familia y de lo que él amaba. Entonces yo sé que todo lo que hay en el libro, mi padre estaría súper satisfecho y contento del resultado, porque lo encuadra súper bien. Han sido 3 años que han sido un poco complicados por la situación en la que hemos vivido, por situación de salud también personal. Entonces Pepe la verdad que ha llevado la carga fuerte de lo que es todo el tema del libro y sin poder estar juntos, todo a distancia. Entonces claro, él me pedía, mándame fotos, pues yo... Bueno, tengo la casa, que las tengo que ordenar, tengo todas las fotos desperdigadas, porque claro, no sabía exactamente lo que él buscaba, solo me decía, fotos de que estéis, que salga tal, pues yo le mandaba un montón de fotos, y él la verdad que ha hecho una selección bastante buena. Han quedado algunas fuera, pero es que era imposible, porque hay también mucho contenido de texto, que es lo importante, y lo otro solo era para encuadrarlo. Entonces la verdad que sí que han sido 3 años de estar ahí los dos unidos y de mandarme todo lo que hacía
y no solo a mí, sino a los otros colaboradores. Él no lo ha hecho en plan de decir voy a hacerlo yo solo, sino que él ha pedido también ese asesoramiento con los otros, con Jesús, con Marcial, con Antonio, con Gustavo, y la verdad que todos en su mayor medida lo han apoyado, y en las decisiones se han tomado todos más o menos en conjunto. Bien. ¿Eres consciente de lo que la gente quiere a vuestro padre? Sí, nosotros somos conscientes de que la gente lo quería porque mi padre era una persona inconfundible, con un carácter muy personal, una persona que salía, se comunicaba, un gran comunicador, y era una persona agradable y que le gustaba mucho entablar conversación con mucha facilidad. Yo recuerdo que llegaba allí donde yo vivo, en Aguadulce, y sin conocer a nadie se ponía a hablar con la gente que íbamos a un restaurante, y se ponía con el camarero, se ponía con el dueño, se ponía a hablar con la vecina. Desde el primer momento era una persona que llegaba, a los demás, llegaba y se entregaba también, se entregaba. ¿Y cómo ha sido tener un padre que siempre estaba recitando? Pues muy bien, porque yo lo recuerdo que cuando hacía un poema, llegaba, estábamos comiendo y decía, venga, qué chulo, que lo voy a recitar. Y yo decía, papá, déjanos comer, déjanos comer. Y se ponía allí, se lo recitaba a mi madre, lo recitaba a nosotros, y a lo mejor nosotros éramos más jóvenes en ese momento y teníamos prisa, como toda la gente joven, pues sabes tú que a lo mejor no le prestábamos a lo mejor en ese momento no le prestábamos la atención que debíamos, porque estábamos con las cosas de los jóvenes, que no prestan la atención a los padres, las prisas de irse con los amigos, de irse con los compañeros, de irse pues a tomar café y entonces sí, pues le prestábamos atención, pero como tú sabes cómo son si tú eres madre, pues sabrás que los hijos, pues llega un momento que están más pendientes de los amigos y de sí, lo y que de quiere otro decir mundo. que mi padre realmente, él es el que se lo hacía pero todo. si no lo leía por la noche, venga, he hecho uno, venga, Juan Domingo, que te voy a recitar, ¿te gusta? Sí, pues sí es verdad. Entonces él tenía un buen entonación de voz, como dice Morata, él se expresaba, y claro, como los creaba él sabía ponerle, y aparte esa voz y esa personalidad. Sí, con su tempo, ¿no? Tempo. Iba supliendo, ¿no? Esa falta de ortografía que sí que tenía. Con la palabra. Y por eso se denominaba él a sí mismo, el inculto poeta, y de inculto nada, y vamos. ¿Cuál es vuestro poema preferido? Pues yo precisamente es el que ha recitado Pepe. Es uno de los que más me gustan. Y hay otro también que me gusta mucho, que es El niño en el río, y su madre lavando, que también ese tengo mucho recuerdo porque es de los primeros, que yo tengo más Y bueno, la mayoría me gustan, pero ese sí, porque realmente a mí también me llegó mucho como muestra el trabajo del agricultor, y no sé, recuerdo de mi abuelo y tal, es muy entrañable. Y también el de madre, tiene también uno hecho ese me gusta mucho, a mí ese no sale aquí. Sí, no, porque ese es de los primeros. El de La torre de mis sueños, sí. Sí, y ese también es muy emotivo. A mí me gusta ese mucho, yo que no me gusta de todo el madre. Claro, cuando dice los cristales que caen, como las lágrimas, como lo hace la símil de los cristales. Pero es bonito. Sí, tiene cosas muy bonitas, tiene otras pues más ligeras, otras más cañeras, como era controvertido, era muy buena persona, pero tenía un punto ahí de gustarle era un rebelde, rebeldía y tal, y no lo hacía con malicia, pero sí hacía, quería que la gente reaccionara, decía, a ver, te voy a decir esto a ver cómo reaccionas, ¿sabes? Que era provocar. Le gustaba también provocar un poco. Pues sí, la verdad que es una gran recopilación la que ha hecho aquí Pepe Morata junto con mi hermana, y
y una y todas las antología, colaboraciones, mira, Severina, por ejemplo, Sí, me sí. llamó, le Todo, encantó todo. el libro, Todo han escrito. con una sensibilidad que tiene Severina. Pachi, ¿qué voy a decir? Pachi Lo contaba fue- también emocionado Pepe, ¿eh? Sí, Pachi, es que fue algo, porque para el primer homenaje que hicimos, que fue al poco tiempo de morir, sus amigos quisieron hacerle un pequeño también homenaje, que eso fue precioso. Ella no pudo ir, pero escribió, es decir, que ella siempre ha estado también volcada, igual que mi padre con ella, con su pintura, también tenemos varios cuadros de ella y tal. Le era una persona que apreciaba, y el ver ese esfuerzo en esos momentos, como ha dicho Pepe, de esa persona estar enferma, yo lo sé, pues lo he pasado, yo he pasado también un cáncer, entonces yo me imagino a Pachi en ese momento tan complicado de saber que tiene un cáncer y cómo está, y acordarse de su amigo y querer estar aquí y querer participar, pues eso tiene una valía muy grande. Y lo digo porque lo que he dicho, yo he pasado un cáncer y en lo que menos piensa, yo estaba En en mí. hacer cosas por los demás. Exacto, Quieres sí, quería recuperarte, ¿no? recuperarme Y que y se tal. vaya el dolor. Exacto, entonces pues Marcial igual, Ana María Almagro escribe cosas preciosas, su marido también, es decir, todos los que han colaborado, Pepe Luis, Jesús todos. Navarro Egea, Sí. primo, el marido de Mi prima Juana, sí, también se ha volcado, todo lo que hemos necesitado, no, es decir, que ha sido una cosa coral, es un libro, como yo digo, un libro coral, que aunque es de mi padre, pero es de mucha gente también. De mucha gente que, lo hablábamos con Pepe, ¿no? Que ha puesto el corazón, y es que al Sí. final cuando las cosas se pone el corazón, pues solo salen Sí, cosas sí, bonitas como sí. este libro. Y nada, y nos gustaría pues eso, porque que la gente lo sintiera igual y lo apreciara, y más que nada el hacer el libro es porque sabemos la ilusión que a mi padre le hacía el que su poesía se conociera. No ha sido para nada de... Realmente ha sido más como un homenaje. Un homenaje en el A él. sentido a él, Por un sueño como que él un tenía. sueño, Por el sueño exacto, que él tenía. que era Un homenaje para él. para él, que su Para poesía que se quede- conociera, que que quede- quedara reflejada. y Quede no- reflejada en todos los momentos de la Exacto. vida y con el paso del tiempo, y qué mejor forma que el paso del tiempo En un libro. En un libro. Te veo que tienes ahí una hojita preparada, No, pues para no olvidarme de los nombres, pero si quieres... ¿no? Digo, a lo mejor te Preguntar. has preparado algo para recitar. No, porque no, recitar no, podría leer, por lo de Pachi es muy, muy hermoso, y Pues venga, léenos un poco y de si Pachi. queréis vemos cómo Pachi entendía, porque también, y se lo vamos a hacer en su memoria, porque los demás están con nosotros, y lo pueden hacer ellos, ¿no? y pueden Cuando se hacerlo haga, ellos, y están sí. aquí todos Claro. han escrito, tanto como ha dicho Pepe, Jesús Navarro Egea, Paco Morata, Pedro Martínez Ludeña, Antonio Romera, también precioso lo que le ha escrito Antonio Romera, Severina, José Martín, Ana María Almagro y Pachi López. Y yo pues quiero hacerle un homenaje aquí también a Pachi López como amiga de mi padre, y ver cómo ella entendía a mi padre y lo reflejaba cómo lo expresaba ella. A ver si lo encuentro, porque lo tenía aquí buscado, lo tenía aquí encontrado y ya se me ha perdido. Pedro Jesús, ¿verdad? Y es muy bonito, muy bonito. Vamos a ver. Pues bueno, homenaje a Diego Gómez, el inculto poeta, de Pachi López. Dice: no puedo recitar un poema de Diego. Con mis palabras nunca podría darle el tono, la calidez, el sentimiento, la emoción, la palabra y el gesto, como él lo hacía y vivía. Lo percibo dentro de mí, en mi mente. Tengo un enredo de emociones que me transportan a otras dimensiones y que me duele. Inculto poeta. Poeta inculto. Era una etiqueta que a él le gustaba. Con esta frase quería decirnos que con las faltas de ortografía y sin un título que colgar en la pared se podía componer, expresar
emocionar y sentir y vivir la poesía. Darle sentido a la palabra, trenzar su frase, componer poesía, poemas en mayúscula. Para mí, Diego era un Quijote. Se montaba en su caballo de hierro, volaba como un águila, planeaba y desde las alturas sentía la auténtica libertad. Que no lo calle nadie. Para mí, Diego era una mente abierta. Un enamorado de la vida, de las emociones, de los sentimientos, del amor y de la madre naturaleza. Sentía un amor profundo y limpio, al nazareno, al tambor, al redoble, al río, a las rosas, al padre, a la madre y a los hijos, y sobre todo a su esposa, a todo lo que crece sobre la tierra. Su canto fue al labrador, a la pobreza, a la injusticia social, al forastero, al emigrante. Barajaba la vida a su antojo, se reía de los titulitis, no de la cultura que le da la vida. Él aprendió de su caminar por la vida, no tuvo otra lección. Aprendió de la vida, se preparó con la sabiduría de las gentes, de sus amigos y de su familia. Esa fue su gran cultura, la de entender las pasiones, los vicios, las penas y las alegrías de los demás. Bebió de la fuente del saber popular y esa cultura lo hizo grande y sabio. Supo ser un gran comunicador. Nos hacía sentir sus poemas, vivirlos y enredarnos. Daba belleza con sus palabras a nuestras vidas. Entregaba todos sus sentimientos y a su lado lloramos. A su lado reímos. Y cuando recitaba un poema, conseguía que se pusieran los pelos de punta, los pelos del alma. Nos hacía sentir, amar y emocionarnos. Era un buen comunicador, era un gran poeta. Vivió la vida libre, sin complejos. Que no me calle nadie, que no me calle nadie. Habló y nos dejó una gran herencia, su fuerza, su amor por la palabra. Recitaba sus poemas con pasión, los vivía y nos los hacía vivir. Por eso no me atrevo a recitar ninguno de sus poemas. No sé expresarme como él, en su tono, en sus altos, en sus bajos, cortes, silencios, gestos. Él comunicaba tanto como su poema, tanto, que era todo uno. Diego el poeta, la guitarra, Pepe. Enredaba de tal manera sus sentimientos con la voz, con las cuerdas de su garganta y la guitarra, los gestos, que formaban un conjunto genial. Vivió amando la vida y murió retando a la muerte. En los últimos tiempos, cuando palpó la vejez, la soledad, le quitó la guadaña a la muerte y ella se enamoró del poeta. Diego enarboló la guadaña y fue segando día de su vida, quitando espacio entre él y la muerte. Y ella se enamoró del poeta. Sin apenas tiempo, le hizo el regalo. Tal vez, como él pidió,
tal vez, como él quería, unas palabras de Diego poco tiempo antes. Sé que no has sentido tu muerte, pero sí nuestro dolor. Estas palabras las escribió Patxi en sus últimos días y para mí la verdad que son preciosas. Sin duda alguna. Coincide mucho en la definición que hacía Pepe de vuestro padre. Sí, son unas palabras preciosas, sí. Así que son amigos que han hecho aquí han expresado en esto han hecho su relato y han reflejado lo que sentían por la amistad que sentían con su amigo Diego Gómez. Maravilloso. ¿Podemos encontrar ya el libro a la venta corregirme, Marianela? Marianela. Marianela Pedro, es decir, el que también nos ha guiado, nos ha ayudado en el tema de poder poner en funcionamiento también el libro, dándonos consejos, y con su colaboración, que queda reflejada en el libro, se ofreció a que fuera allí distribuir él de forma altruista el libro y lo vamos a poner a la venta allí. Porque, sí, para que tengan un recuerdo la gente de Moratalla, que quieran tener el recuerdo, que tengan su punto de referencia de la librería de toda la vida. Claro. La mejor regalo a nuestro padre es este libro y es en su memoria y era su ilusión y por lo menos que queden sus escritos y no se pierda. Si hubiesen quedado en casa, se hubieran podido desaparecer sus palabras, su forma de pensar de la vida y todo lo que él escribió, que merece la pena conservarlo. Entonces, el punto de venta va a ser Librería Marianela, de momento allí. Quien lo quiera va a estar allí Estupendo, estupendo. Pues allí iremos a por un ejemplar. Ana Esmeralda, Juan Domingo, ha sido un placer estar con vosotros en este pequeño homenaje, ¿no?, que también hemos querido hacer a vuestro padre con la intervención de Pepe y con vosotros aquí en el plató. Ojalá que pronto, ¿no?, nos reunamos todos en el pueblo, en el teatro donde se estime, para la presentación oficial del libro y ver a todos los amigos que han colaborado. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, muy amable por esta velada. Y a todos ustedes, ya saben, ya pueden ir a la librería de referencia Moratalla, a Pedro, a la librería Marianela y adquirir su ejemplar para no perderse ninguna de las poesías de las que han estado hablando aquí esta tarde y de muchas más, y de la prosa que hacía nuestro querido Diego El Pulevas, Diego Gómez, el inculto poeta. Volvemos próximamente con más programas aquí en la televisión local. Hasta entonces, que sean felices. Yo no sé por qué no canta como otras veces cantaba. Trinos de aurora floridas en noche de gatas pardas, o requiebros de suspiros que al viento le despertaba. Y el viento aún lleva nota, el viento del eco de tu garganta, como si fueran guitarras. Hay guitarras, guitarras que se han perdido en una hoguera gitana, como se perdió tu trino. Trino, el trino de los caminos. Ya no hay caminos, ni sendas, ni caminantes divinos con alas de dioses blancas por el polvo del camino. Se ha perdido el caminante y se ha perdido el camino como se perdió tu cante. Trino, con trinos de soñador, tú sembraste en mi camino cuando amaneció mi sol. Sol, tan blanco como ese sol, es la espuma que me envuelve con trinos de ese cantor. La noche guarda silencio, la luna habla bajito, la brisa juega en la zarza y en el barranco un suspiro, y ese suspiro es que vuelvas con tus trinos al camino. Para que vuelvas, si quieres te planto un árbol donde me deje el destino. Le pondré un nido en sus ramas con ceniceros de olivo y pomos de lana blanca. Ay, cantor, que estoy herido, con nudos en mi garganta.
mi corazón oprimido, mis ojos llenos de lágrimas, porque aquí que sepa yo, no hay jaulas para encerrar a tus trinos, solo zarzales, huerta, ramblas, y ese lucero que alumbra, y esa luna que resbala, una torre que enmudece y un castillo que se abrasa, de ver que tú ya no cantas como otras veces cantabas.